Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro capítulo de nuestras charlas COVID. Eh, Hoy día tenemos el placer de contar con dos grandes referentes que tenemos junto a Ezequiel y que queremos conocer sus impresiones sobre cómo están viviendo. Esto es ya en España por lo menos más de 50 días, ya nos dirá Inés cómo está la situación allá en México de confinamiento total. Y también que nos planteen algunas inquietudes y desafíos que el mundo que nos converge, ¿no? Que el mundo de la educación y de la inclusión digital va a enfrentar, está enfrentando y enfrentará en los próximos meses. Desde México nos acompaña hoy día Inés Dussel, es una doctora de la Universidad de Wisconsin-Madison que está trabajando en México, a pesar que ella es argentina, bueno, a pesar no, afortunadamente es argentina y vive en México, es una gran referente del campo de la inclusión digital para Iberoamérica, que hoy día estará acompañada de otro gran referente nuestro local acá en España, que es el profesor Jordi Adel, de la Universidad Jaume I de Castellón. A los dos, evidentemente, darle muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por hacernos aprender de esta nueva etapa que nos toca vivir como civilización, una etapa que todo el mundo comenta que sucede cada 100 años, así que alguna cosa interesante nos va a tocar aprender, ¿no? Bienvenidos. Hola Inés, ¿cómo estás allá en México? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos bien, estamos bien. Nosotros empezamos el primer mes de confinamiento, la verdad que fue muy duro porque mi marido se enfermó de una gripe fuerte, terminó siendo influenza, no sabemos si fue coronavirus porque no hacían test, así que y después las dos chicas se enfermaron, pasamos mucho susto, porque ahí estás como cada día, para los que han pasado por esto, cada día esperando los síntomas, y si el día 5, el día 6, el día 7, y bueno. Así que marzo fue muy, muy estresante, y abril estamos disfrutando, te diría, de estar todos sanos, de estar todos bien, tenemos un buen espacio de confinamiento, bueno, muy preocupados por la situación, ¿no? de muchísima gente, muy preocupados no solamente por la enfermedad, sino por la crisis económica que hay en todo el mundo, pero en América Latina se siente muchísimo y bueno, nada, eso nos tiene también muy preocupados de cómo van a ser los próximos meses, pero bueno, ahí vamos. Jordi. Bueno, Jordi. y aquí en España también muy preocupados, llevamos más tiempo, llevamos bastantes miles de muertos más que en México. Y bueno, personalmente lo llevamos bastante bien en casa, el espacio también es bastante abierto, adecuado, y gracias al confinamiento tenemos la ocasión de hacer cosas tan interesantes como esta, que posiblemente si estuviéramos trabajando pues no tendríamos tiempo ni ocasión de Les ha hacer costado mucho. para exactamente ajustar agendas, etcétera. Y ahora pues tenemos esta ocasión y por tanto, bueno, bien, lo llevamos bien. No nos importa unos días más, sobre todo si es por seguridad. Claro, perfecto. Sí, como le decimos a todos los y las participantes, estas conversaciones virtuales esperamos poder hacerlas prontamente de manera presencial. Pero bueno, en ese sentido quería arrancar preguntándoles con una temática que venimos conversando con muchísimas personas, expertos en educación, y que un poco también lo vemos en notas de medios y demás, y queríamos saber su impresión, de acuerdo a cómo esta pandemia viene a funcionar como un reflector gigante que viene a alumbrar o a iluminar exclusiones preexistentes, ¿no? Se habla mucho de brecha digital, pero estamos también pensando y reflexionando que no es solamente una brecha digital, sino que también es un reforzamiento de brechas sociales. ¿No, Inés? ¿Te parece arrancar vos? Sí, yo creo que ahí, bueno, claramente hay, creo que era Fernández Enguita que decía, bueno, las nuevas tecnologías, las emergentes tecnologías se instalan sobre las ya bien conocidas desigualdades, ¿no? Y creo que, bueno, que sí, que ahí no decimos nada nuevo. Lo que me parece es que sí rompe un poco la burbuja, no es mi caso ni el de Jordi, pero de mucha gente que estaba muy entusiasmada con las tecnologías, que pensaban que resolvía todo. Y claramente se ve que, bueno, por ejemplo, sí, hay celulares en todos lados, pero no es lo mismo estudiar por WhatsApp que estudiar en una computadora o en una tableta, no es lo mismo tener un espacio de trabajo en el que puedes relativamente aislarte, ¿no? Y que puedes, un espacio más cómodo que no tenerlo, no sé, yo estoy recibiendo muchísimas, bueno, estamos tratando de documentar, ¿no? Con muchos colegas lo que está pasando,
Y una de las historias que más me conmovió es una mujer que estudia en la universidad que no, se le quemó además su casilla, vive en una casa muy precaria, y bueno, va a la casa de la hija, mira la clase, ¿no? Virtual, le saca fotos con el celular, se la lleva a su casa, la estudia en una foto en el celular. Bueno, ahí la verdad es que me conmueve muchísimo el esfuerzo que hace para estudiar, pero claramente quiero que reabran las clases para que pueda ir a una biblioteca, para que pueda recibir un impreso, para que pueda tener acceso a una computadora, porque eso es muy, muy difícil, ¿no? Y claramente profundiza una brecha ya existente. Entonces sí, creo que eso es un tema muy grave bueno, que rompe con esta ingenuidad de que las tecnologías iban a nivelar, ¿no?, el campo de juego. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con los comentarios que ha hecho Inés. Yo quería decirle una cosa, y es que en una sociedad crecientemente digital, en la que lo digital cada vez forma parte de la vida cotidiana de la gente, del trabajo, del ocio, del tiempo libre, de la relación con la administración, de la política, etcétera, la exclusión digital lo que hace es aumentar el resto de exclusiones. Aquí en España calculamos que entre el 10 y el 15% de los estudiantes no tienen acceso a Internet y a dispositivos para poder estudiar. Pero es que eso solo es el principio. Después tienen que tener condiciones en el hogar para estudiar. Tienen que, por ejemplo, no compartir un computador entre padre, madre que teletrabajan y otro hermano que también. O tienen que tener un capital cultural familiar que les impulse a seguir los estudios. Eso por una parte, pero yo creo que en eso estamos de acuerdo. La brecha digital es una más de las brechas que hay. Pero todo esto es, como habéis dicho, un gran reflector, es como una gran lupa sobre nuestra sociedad que nos ha permitido ver cosas sorprendentes. Por ejemplo, la importancia de la escuela, de la educación pública a la hora de paliar cierto tipo de carencias y de exclusiones. Estaba pensando en los almuerzos de los niños en las escuelas, que en alguna comunidad española han sido sustituidos por bonos de comida basura, ¿no? En otras no. Estaba pensando en el tema de los autónomos y el tema de los empresarios pequeños, que han visto cómo su sostén, el andamio sobre el cual fundamentaban su actividad se venía abajo, y sin ayudas sociales no van a poder sobrevivir, y aún así ya veremos. La caída del PIB y del empleo en España ha sido espectacular, y esto tendrá unas consecuencias muy grandes. En conclusión, creo que la pandemia ha puesto de manifiesto en educación muchas cosas que ahora luego, si queréis, hablamos, sobre la falta de formación del profesorado en general, pero también ha puesto de manifiesto que nuestra sociedad, sobre todo después de la crisis del 2007-2008, no estaba en condiciones de vivir esta situación, ¿no? Ha puesto de manifiesto que las cosas estaban cogidas con pinzas y se han ido al garete con muchísima rapidez. Y también que las autoridades han tenido que afrontarla con lo que han podido y han sabido. Y que aquí en España se ha popularizado mucho una figura, que es la del capitán a posteriori, de gente que a posteriori, después de que ha pasado algo, dan recetas estupendas para que aquello no hubiera pasado. Creo que estamos en un momento realmente complicado. Y si queréis nos centramos ya más en docencia. Yo solo complementar que al final pareciera ser que la opinión pública o el discurso público está dirigido al grupo que te interese y ya está. O sea, en el fondo, por ejemplo, a la referencia que haces tú, que tiene que ver con las culpas que se echan acá sobre si el estado de alarma debió haberse decretado 10 minutos antes, 4 días antes, que se hizo la celebración del 8M mientras Vox estaba con 15.000 personas también ahí, se jugó en la liga. Claro, al final es curioso que ante tanta tecnología, tanta sociedad digital, la gente igual al parecer sigue, los políticos parten del supuesto que la gente sigue los medios y las informaciones que le interesan y no hace como el mismo proceso soñado que alguna vez planteó Castel de que iba a poder hacer un propio proceso de autorregulación de la información, ¿no? Es llamativo. Esto se ha exacerbado acá. Pero bueno, como tú decías, creo que nos va a dar espacio para todos, pero quería llevarlo un poquito a nuestra área, ¿no? Al área de la educación. Y es una pregunta que es difícil de saber, pero me gustaría de saber empíricamente aún, pero me gustaría conocer vuestra opinión respecto a todas estas experiencias de continuidad de la educación pese al confinamiento, ¿no? Que la educación en el fondo siguió. Los aplausos a las 8 de la noche son para el personal sanitario y merecidísimo, pero los profesores, los docentes, las profesoras están en clase haciendo docencia, investigando y a lo mejor sin tanta competencia,
sin nada. Hace poco, y quería hacer referencia a complementar un poco este diálogo, hace unos días Neil Selwyn compartía en Twitter un informe que era bastante lapidario, que de hecho en nuestro grupo de investigación se debatió bastante, porque en el fondo él afirmaba que todo esto que hacen algunos centros es parafernalia, para que las familias no les monten un follón a la escuela de que no hacen nada, sobre todo aquellas escuelas que son privadas y que se pagan un pastón tremendo, ¿no? Pero indudablemente ayer también Morán nos decía que se iba a crear una brecha muy importante de conocimiento que iba a generar un impacto tremendo, ¿no? Que podría incluso aumentar la segregación social de la que ya había antes del confinamiento. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven eso? ¿Creen que hay procesos, es posible con estas tecnologías que existan procesos de aprendizaje, esta continuidad tiene algún punto de normalidad o es, por el contrario, llevándolo al otro extremo, una pérdida de tiempo y solamente esta hipótesis de Selwyn es la que podría tener cierto sentido? Yo creo... Y yo no... Sí, adelante No, Inés, empieza. adelante. No, Mira, yo Inés, no... tú. Que parte Inés y después Jordi para que así vamos con el tanto. Bueno, muy bien. ok. Mira, yo hablo estos días de la escuela por otros medios, ¿no? Quizás más como un ideal que como una realidad, pero creo que en algunos casos sí se consigue, ¿no? Esta idea de, bueno, la escuela, además, yo además de trabajar mucho en tecnología, soy historiadora de la educación, conozco bien los momentos en que hubo educación y no hubo escuela, o sea, la escuela es una invención histórica, una creación histórica de cierto momento. Quizás en otro momento se se educa de muchas maneras, sin lugar a dudas, pero la escuela como dispositivo, digámoslo, como estructura pedagógica, como pedagógico, probablemente en otro momento desaparezca. Ahora, creo que todavía sigue siendo muy importante para producir un montón de cosas, y me parece, volviendo a esta idea del gran reflector, también tenemos ahí un gran reflector de lo que es la escuela, lo que hace la escuela, lo que es para algunos la escuela, lo que es para otros la escuela. Una de las cosas que más se hicieron es empezar a distribuir tareas, ¿no? Actividades así a lo loco, muchas veces, ¿no? Sin ton ni son, muchas veces, por lo que decías Pablo, vinculado a este miedo de los profesores o de las escuelas a que digan que no trabajamos, ¿no? Entonces inundamos a las familias y a los chicos de tareas, ¿no? Me contaba un maestro de escuela privada en Buenos Aires que él se daba cuenta, bueno, trabajaba ahora como 12, 15 horas por día, porque tenía como la mirada acá de los padres y que dice, bueno, yo quiero ser un maestro constructivista y no quiero corregir, ¿no? En el sentido de, bueno, quiero que trabajen versiones, quiero que tengan otro vínculo con la escritura, pero me doy cuenta que si los padres están mirando, tengo que explicitar muchas más cosas, que antes en un espacio, si se quiere, más privado, ¿no? Del aula, no necesitaba explicitar. Entonces él ahora, cada corrección, se siente que tiene que escribir 2 páginas de comentarios pensando en los padres, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, en un punto deja de ser escuela en un sentido, ¿no? Porque, bueno, ¿para quién es la escuela, no? ¿Es para satisfacer la exigencia de los padres o es para que los chicos aprendan, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay muchos desplazamientos que están sucediendo que son interesantes para ver, ¿no? Y que son, creo yo, ponen muy bajo el reflector qué pensábamos que es la escuela, ¿no? Ahora, si digo, bueno, la escuela no es un conjunto de tareas y de actividades. La escuela es, por ejemplo, el aula, la clase, es armar alguna conversación más específica, tomar algún objeto de trabajo, ¿no? Poder construir conocimientos juntos, ¿no? Y creo que lo interesante de la clase es ese trabajo de las clases simultáneas, ese trabajo que es colectivo y para todos, y también es muy singular, porque tenemos que lograr que cada estudiante aprenda. Por supuesto que eso no se hace en un día ni en una clase, que esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando todo se vuelve muy fragmentado, bueno, es más difícil, ¿no? de medir. Yo creo que la escuela, en síntesis, está tratando de seguir en muchos casos. Creo que al principio hubo mucha confusión, mucha improvisación, y esa confusión e improvisación no es casual, creo que tiene que ver con algunas ideas profundas sobre lo que es la escuela, que viene muy bien discutir, ¿no? Porque si esto es lo que hacían, bueno, señores, no es lo que hay que hacer, ¿no? De nuevo, ¿no? Y esto yo he tenido conversaciones con colectivos de docentes, bueno, ¿cómo hacemos, sobre todo en contextos de enorme pobreza, que solamente tenemos el WhatsApp, cómo hacemos para dar una clase en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se vuelva una cosa muy radial y, bueno, te mando una tarea, me devuelves la tarea, ¿no? Como, bueno, y están probando, y la verdad que es muy interesante las cosas que empiezan a surgir, pero bueno, con mucho acompañamiento, con mucha discusión, mucho compromiso, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí no estoy tan de acuerdo con Selwyn, creo que sí la escuela puede seguir, creo que no todo el mundo hace lo mismo, depende mucho de las culturas pedagógicas, depende mucho también de poder liberarse de esta cuestión evaluativa, ¿no? Bueno, además
en las conversaciones que tengo, la primera pregunta es: ¿qué hacemos con la evaluación? Y yo digo, no, qué sé yo, este no es un momento de evaluar realmente, ¿no? Es un momento de tratar de seguir educando, tratar de seguir sosteniendo la escuela también con todo lo que tiene de espacio afectivo, de espacio intelectual, ¿no? Y ahí hay muchos otros temas para pensar, pero para mí también esto de lo que vengo diciendo, la clase en pantuflas, que damos la domestización del espacio escolar, nos hace ver la importancia de tener un espacio otro, para los padres que necesitan independencia de los hijos, para los hijos que necesitan independencia de los padres, para los maestros que necesitan algún tiempo de trabajo, ¿no?, para los chicos y no para otros adultos. No digo en el sentido, yo estoy de acuerdo que la enseñanza tiene que ser pública, pero lo público no quiere decir que sea todo visible y evaluable, ¿no? Me parece que ahí hay muchísimas cosas para pensar, y para mí en eso es muy interesante lo que está pasando. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, Inés, tú has trabajado sobre el espacio escolar, ¿no? Y has publicado algunas cosas sumamente interesantes. Cómo el entorno online le quita al maestro, al docente, control sobre la organización de los espacios y de los tiempos. Yo hablaba el otro día con un maestro, me decía, no, si a las 9 de la noche estoy corrigiendo y haciendo cosas. Y dices, bueno, bien, no es muy favorable. Yo quería señalar 2 o 3 cosas. La primera es que lo que hemos tenido, hay que distinguir niveles, es decir, no podemos generalizar. No es lo mismo educación primaria que secundaria que universidad, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no hemos tenido e-learning, no hemos tenido enseñanza a distancia, hemos tenido una especie de docencia online de emergencia para no perder contacto. Pero algunos docentes que creen que su misión y que la educación es transmitir contenidos, lo han convertido en una continuación de la transmisión de contenidos que hacían en las aulas. De ahí el boom de las aplicaciones como esta que estamos utilizando de videoconferencia para dar charlas a los estudiantes, etcétera, ¿no? Son como los grandes ganadores del mercado de la tecnología. Selwyn es siempre muy crítico, pero también hay que a veces distanciarse un poco de él. Yo creo que no hemos perdido el tiempo y que se han puesto de manifiesto, yo diría, muchas carencias de los docentes e incluso de los propios estudiantes en cuanto al concepto de competencia digital. Creíamos que manejar aplicaciones era fácil y que todo el mundo lo hacía, pero no es lo mismo manejar una aplicación que saber organizar y armar toda una serie de procesos de comunicación dentro de los que se realizan a través de este tipo de herramientas, pero que pueden sustituir de alguna manera lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales. Yo creo que también esto ha provocado una cosa que yo he llamado en algún sitio la pataleta de la impotencia, que es la reacción, pero online no es educación. Los chicos necesitan tocarse, es obvio, o sea, no hace falta resaltar lo obvio, pero esa, por ejemplo, en mi universidad, esa impotencia de los docentes para evaluar como evaluaban anteriormente con exámenes presenciales, pruebas objetivas, asegurarse de que los estudiantes son quien dicen ser, que no copien, que no hagan trampas, etcétera, etcétera, ha llegado a ciertos niveles de paranoia preocupantes. Y creo que quizá una lección o una consecuencia de esto sea más demanda de pedagogía. Esto es quizá muy corporativo, pero realmente nos estamos encontrando con que la gente dice, bien, no puedo evaluar como antes, ¿y qué hago? Y tú les dices, mira, cómo tienes montada la asignatura, poca cosa puedes hacer, pero para el año que viene, que quizá no estemos confinados todo el tiempo, pero sí que haya un sistema híbrido, deberías ir pensando en planificarlo de otra manera y en adquirir algunas habilidades, algunas competencias de planificar un curso online. Pondré un ejemplo. Yo tengo una asignatura ahora mismo de grado, que seguimos como podemos porque no tenemos laboratorio docente, y una de un máster a distancia. Bien, la asignatura del máster a distancia en la universidad no ha variado ni un ápice, no ha cambiado nada, salvo un poco la situación de los alumnos, que son ya adultos, que teletrabajan, tienen 2 niños en casa, y eso les ha fastidiado un poco y hemos relajado un poco las fechas y tal. Pero como era una asignatura planificada para ser hecha online, el confinamiento y el coronavirus no ha afectado. Quizá por ahí encontremos algún cambio en el futuro.
Y por otra parte, absolutamente de acuerdo en el tema de la evaluación. Creo que es lo que les quita el sueño a muchos docentes de secundaria, sobre todo de universidad. Ese afán y ese amor por sus asignaturas y por sus materias y por el rigor a la hora de evaluar. No es el momento de evaluar. Quizá algún autor de Reflexión de España ha propuesto aprobado general o un sistema de evaluación de pasar todos, de que esto no suponga un castigo, porque encima sabemos a quién castigaría más. Castigaría sobre todo a las clases más desfavorecidas y tampoco hay que mitificar esos retrasos neoliberales que algunos autores expresan como pérdida en años de cada mes de clase, que luego traducen en pérdida en ingresos, ¿no? Estoy pensando en Janusek y en toda esta corriente de economistas de la educación que lo traducen todo a dinero y que sacan titulares del estilo de 4 meses sin escuela es un 10% menos de ingresos cuando tengan 40 años. Y dices, bueno, me gustaría verlo eso. No mitifiquemos tanto el tiempo. Eso es tremendo. Esto que voy a decir es una herejía. Mucho tiempo en la escuela, sobre todo en primaria y en secundaria, lo pasamos haciendo cosas que no son tan importantes, que son repeticiones. Y no es tan, quizá, definitivo perder un cierto tiempo si luego tomamos medidas para recuperarlo. No dramaticemos porque perdamos unas cuantas semanas de clase. Creo que hay más problemas burocrático-administrativos de evaluación, de selectividad, de acceso a la universidad, de graduación, etcétera, que problemas de corte de conocimiento, excepto en aquellas poblaciones excluidas de la tecnología, de las actitudes, etcétera. Y perdón, porque me he extendido demasiado. No, está súper. Genial. Inés, quería hacerte doble clic en algo que mencionaste, que lo dijiste en tu charla de la clase en pantuflas, que en cualquier otro momento hubiese sido una metáfora, pero que hoy es totalmente real dar clases, ¿no? con lo que tenemos en nuestro espacio doméstico. Me parece interesante una reflexión sobre lo que vos planteás 3 momentos, el tema de los tiempos y los espacios, lo de los contenidos que un poco estábamos hablando, y después el tema de las pantallas, ¿no? De las tecnologías digitales. Pero ahí en la cuestión del tiempo y espacio, vos hablas de la domesticación del espacio escolar y señalás como la importancia que le daba Foucault al espacio otro, ¿no? Entonces, si podrías hacer doble clic ahí como para remarcarnos esta importancia de poder tener el espacio para ir a aprender, que me parece que es una de las grandes... A ver, yo no vengo del mundo académico y tengo como un poco más la visión de la sociedad civil, pero a su vez también levantando mucho de lo que sale en los medios de comunicación y después por otro lado en lo social, con amigos, con amigas, tengan hijos o no. Me parece que hay en generar una reivindicación de la escuela como espacio y que me parece que esta idea de Foucault que te escuché en la charla está buenísima para poder comprenderla de manera más integral, ¿no? Sí, bueno, ahí es muy interesante lo que creo que este momento permite pensar, tomando de Foucault, uno podría tomarlo de los espacios otros, que es la idea de heterotopías, y también el panóptico, ¿no? Me parece que son 2 ideas que hay que poner un poco a jugar más. Y ahí yo también, ¿no? Mirándolas desde hoy, bueno, Foucault tenía una visión muy del 68 o muy de los 60, muy crítica de la escuela. Había que ver cómo la escuela funciona hoy en un contexto tecnopolítico bastante diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pienso en los espacios otros, él no ponía la escuela como una heterotopía, como una posibilidad de un espacio otro, porque lo pensaba con un espacio muy rígido, muy ordenado, ¿no? Y él pensaba más bien en, no sé, el cine, los jardines, ¿no? Los barcos, las vacaciones, como los espacios que hacen más de umbral, un espacio-tiempo en realidad, ¿no? Que hace de umbral, de pasaje, ¿no? Que permite, él dice, subvertir las jerarquías. Ahora, mirándolo desde hoy, yo creo que lo que se extraña de ese espacio físico es precisamente la autonomía, ¿no? Salirse de la casa, no estar tan pendiente, ¿no? Y bueno, también con estas plataformas que hay mucha mirada sobre los niños, ¿no? Sobre todo cuando las hay, en muchos casos cuando están muy desenganchados no hay mirada, pero niños de clase media, digamos, ¿no? Tecnologizados, bueno, hay muchísima mirada, hay este nuevo panóptico, ¿no? Todo lo que hace es objeto de trabajo, de estudio, ¿no? Y bueno, se quiere como
pedagogizar todo, ¿no? Todos los momentos. Me parece que ahí, al revés de lo que pensaba Foucault, quizás la escuela sea menos panóptica que otros espacios, ¿no? También porque han cambiado los lugares, ¿no? Y tenemos otros, hoy las pantallas, me parece a mí, todo visible, ¿no? Y lo que contaba antes, bueno, hay que explicitar todo, hay que verbalizar todo, hay que escribir todo, vuelve todo muchísimo más visible, ¿no? Y me parece que ahí hay cuestiones del trabajo que está bien, que queden un poco más protegidas de esa mirada tan inmediata, que podamos tener más borradores, ¿no? Más trabajo y más juego, ¿no? En un sentido de más experimentación. Me parece a mí que ahí la idea de espacios otros sirve para pensar la importancia de ese umbral, ¿no? de ese pasaje, ¿no? que era para mí una experiencia intelectual, afectiva, política, ¿no? También, porque es salirse de la casa y entrar a otra sociedad, con otras reglas, ¿no? A mí también hay una idea de una pedagoga argentina, de Graciela Frigerio, que me gusta mucho, que ella habla de las otras filiaciones que produce la escuela, ¿no? Entonces, bueno, como la filiación en el sentido de reconocerse, ¿no? Como hija de, hijo de, bueno, y la escuela provee esto, mira, este profesor me dijo que yo era buena para dibujo, o este profesor vio algo, esta profesora me dijo que, no sé, yo cantaba bien, o que bien que escribo, no sé, bueno, hay posibilidades ahí de filiaciones diferentes, o me gusta cómo piensa, ¿no? Bueno, eso es lo que produce un espacio otro. Y para mí el efecto de las pantallas hoy, hasta hoy, quizás, no sé, esto cambie, pero es un poco de aplanar, ¿no? Porque, no sé, pensando también en el teletrabajo de lo que es para nosotros. Nos la pasamos estos días de reunión en reunión en reunión, la cabeza, ¿no? te explota, y hay una sensación de, bueno, necesito levantarme un rato, salir de aquí, volver, pero no es lo mismo ¿no? que si hubiera estado en espacios físicamente distintos, compartiendo, ¿no? Un tiempo más cercano, ¿no? Entonces creo que sí, estamos viendo la importancia de esos espacios otros. Sin embargo, Jordi, me parece que nos vamos inexorablemente hacia un modelo cada vez más híbrido, en donde la tecnología digital va a tener mayor relevancia, ¿no? Bueno, eso es el titular que escogió el periodista de una conversación de una hora. Mm. No sé si nos vamos a un espacio híbrido, posiblemente sí. Digamos que la tecnología se va a usar más. Se va a usar más simplemente porque se está imponiendo, porque hay intereses económicos en hacerlo, porque este periodo de confinamiento la ha puesto, digamos, la ha hecho probar a más gente. Pero eso, yo lo pensaba el otro día, ya somos muy híbridos, por lo menos en la universidad. Es decir, una asignatura no es lo que hacen la gente en las aulas, sino lo que hacen la gente en las aulas y en casa. Y en casa ya tienen tecnología. Quizá el año que viene el curso seamos híbridos, o sea, en el sentido blended, por fuerza, porque no vamos a poder alojar a todos los estudiantes en las aulas y vamos a tener que reducir el número de clases, etcétera, etcétera. Pero yo quería incidir en un par de ideas al hilo de lo que ha dicho Inés, y me parece muy preocupante la visión que tenemos en educación sobre la tecnología. Y es una visión que la considera algo neutro, una herramienta que uno puede usar como quiera, de una manera o de otra. Como que la tecnología no construye espacios, relaciones, y no contribuye a construirnos a nosotros mismos como docentes. Es decir, somos muy poco sofisticados filosóficamente en el pensamiento sobre filosofía de la tecnología. La mayor parte del profesorado, tuve una experiencia hace un par de semanas, retuiteé un artículo de un profesor argentino, era una crítica, no recuerdo ahora el nombre del autor, era una crítica a cierta plataforma de e-learning y cómo esa plataforma de e-learning, de Google, concretamente, Google Classroom, condicionaba la pedagogía que se hacía dentro de ella. Y hubo una cantidad de reacciones airadas, muy virulentas, ¿no? Que me sorprendieron, cuando a mí me parecía que era una cosa evidente. Es decir, del mismo modo que los libros de texto, los pupitres, las aulas, los encerados, las paredes, los patios condicionan la pedagogía que se hace físicamente en las escuelas, las herramientas, que son un nuevo espacio donde se posibilita cierto tipo de comunicación y no otra, donde es fácil, por ejemplo, los mensajes uno a muchos del profesor, pero muchos de los alumnos, etcétera, condicionan otro tipo de pedagogías. Y había como bastante rechazo. Me gustaría que este periodo sirviera para hacernos conscientes de que la tecnología la diseña alguien,
normalmente dentro de una empresa cuyo objetivo es ganar dinero, o influencia, o conseguir información para vendernos publicidad, y que no hay nada neutro, inocente, blanco, o que pueda ser utilizado como uno quiera en este mundillo de la tecnología, como no lo hay en ningún sitio. Y en este sentido, la reflexión sobre las pantallas me parece que está siendo poco potente en esta época de confinamiento. Las estamos viendo desde un punto de vista muy utilitarista, pero no como nos marcan, no como, de alguna manera, como nos están construyendo o co-construyendo como docentes, cómo funcionan como mediaciones entre nosotros y la realidad, ¿no? Y eso sería interesante. Y bueno, un comentario, si Foucault viviera ahora, escribiría un vigilar y castigar solo de la época del coronavirus, solo leyendo los foros de los profesores de mi universidad sobre evaluación y cómo voy a hacer los exámenes y qué va a pasar. A ver, yo creo que sería infinitamente más pesimista de lo que fue y mucho más con ejemplos muy de docencia, ¿no? Es ese interés por vigilar, por las analíticas del aprendizaje, por medirlo todo y por tomar decisiones aparentemente basadas en datos, en números, que las libran de toda ideología y las libran de toda sospecha, porque están expresadas con números. Y eso es preocupante que se acelere. En este sentido, si queréis, Williamson es un autor también inglés muy interesante que está hablando de biopolítica y está hablando de cosas de uso de tecnología en la educación sumamente interesantes. Sí, ahí, Si puedo agregar algo, sí, dale, porque por también, supuesto. digamos, bueno, por un lado sí, creo que esta cuestión de pensar los datos y pensar las plataformas es fundamental y creo que ahí marca también una agenda para la formación docente, que necesitamos tener esto, ¿no? Como dice Jordi, un pensamiento más sofisticado respecto a lo que permiten las plataformas, a lo que no permiten, ¿no? Y creo que ahí hay mucho por hacer. Pero también pensaba, cuando los escuchaba, que en América Latina, y también pensando en lo de Selwyn, un autor que a mí me gusta muchísimo, pero también en América Latina hay una experiencia de educación, de escuela pública, que me parece que tiene algunos matices un poco distintos, ¿no? Entonces, en las conversaciones de los docentes yo no escucho tanto esta cuestión de la analítica del aprendizaje, quizás lleguen unos años, ¿no? Quizás no, porque no son mercados grandes, pero no son mercados ricos, entonces no lo invierten tanto las empresas, pero sí hay como mucha más preocupación por este asunto público, ¿no? Y ahí, bueno, creo que también tiene que ver que hubo por lo menos una década de gobiernos con, como dice la CEPAL, bueno, con políticas más pro equidad, que tuvieron cierta eficacia simbólica en instalar una cierta agenda, entonces no se aparece mucho más la cuestión de la inclusión, de la igualdad, de la desigualdad, ¿no? No sé, pienso en Chile, los debates que hubo tan fuertes probablemente como en muy pocos países, ¿no? Sobre la desigualdad en el sistema educativo, quizás porque también es mucho más evidente, ¿no? Pero ojalá en otros países hubiera las movilizaciones que hay en Chile respecto a lo que es verdaderamente escandaloso en todos nuestros países, ¿no? Respecto a quienes acceden a la universidad, quienes no acceden, ¿no? Qué papel tienen ahí los sistemas de evaluación, etc. Entonces, no sé, ahí creo que hay que ponerle ciertos matices y localizar también un poco, ¿no? Que hay tradiciones de escuela pública que están defendiendo, o están, no sé si defendiendo en el sentido sino que creo que sostienen algún otro tipo de preocupación central respecto al trabajo pedagógico, ¿no? Que me parece que también hay que tener en cuenta, porque si no decimos, bueno, esto como Selwyn, todo lo que se hace está perdido, y creo que hay que matizar un poco, ver qué se está haciendo. También creo que en España hay colectivos docentes muy interesantes, otros no tanto, como en todos lados, ¿no? Entonces también por ahí mirar un poquito más con una lupa, ¿no? Bueno, a ver qué están pudiendo hacer, ¿no? Y quizás a partir de eso también aprender. A mí no me gusta la idea de buenas prácticas, pero sí me gusta, bueno, como ¿no? Poder organizarnos más colectivamente, aprender unos de otros, ¿no? Construir colectivamente otro tipo de pedagogías. Sí. En España también hay, como decías, algunos movimientos y mucho docente muy comprometido con el discurso de la escuela pública y con lo público. Y lo público yo creo que se ha visto reforzado. La sanidad pública, que la sanidad privada está desaparecida sin combate en el tema este del coronavirus, y de la escuela pública. La escuela privada no tiene presencia en el discurso actual. Pero por otra parte nos encontramos con que en España, gracias a políticas desde los años 80 de conciertos, la clase media prácticamente se arrojó en brazos de la escuela concertada. Y el discurso pro escuela pública
es una cosa, pero el discurso anti-escuela concertada les da mucho miedo a los políticos españoles. Ni siquiera la izquierda más radical se atreve a hacer soflamas o a diseñar planes o proyectos para integrar de manera coherente la parte concertada, la privada financiada con fondos públicos, en la pública. Pero sí, yo creo que también estamos viviendo un momento de reforzamiento de lo público en general y en el caso de la educación de la escuela pública, sin duda. Sí, hay una cosa que hay que tener presente también respecto a lo que decía Inés y también lo que tú afirmabas sobre, bueno, Inés en clave Latinoamérica y Jordi en clave de la situación de España, ¿no? Que el rol de la escuela pública en Latinoamérica, según qué modelo, por ejemplo, claro, el caso exacerbado el de Chile, en el resto de los países hay una cierta tensión entre un modelo que tiende a ser un poco más progresista y no, pero en Chile evidentemente la escuela pública está diseñada en un marco de estratificación social para reproducir un tipo de clase social específica, ¿no? Y es casi constitucional y casi política educativa. Pero ayer, por ejemplo, bueno, a raíz de una columna que escribió recientemente Henry Giroux, que justamente hablamos con él ayer sobre la culpa que él achacaba al sistema educativo sobre el tipo de sociedad norteamericana que hay, entre ellos la escuela pública, sin lugar a dudas, que favorecía la existencia del individualismo, de la individualización, desde la competitividad por las notas, el proceso de selección que se hace del tipo de qué escuelas, que los padres y las madres vivan en ciertos barrios para que su hijo vaya a una escuela y no a otra, etc. Y que por eso no se extrañaba de que ahora, por ejemplo, el discurso más importante que hay en Estados Unidos, el de lavarse las manos, pero no, este discurso está en todas partes, ¿no? El de lavarse las manos por el COVID, pero él lo atribuía como el sálvate solo, o sea, es que esto es lo que tienes que hacer, y el sistema educativo era el gran responsable de reproducir esa idea de que yo me salvo solo y me cuido solo, porque no existe y no debe existir una responsabilidad del Estado de otorgar un cierto bienestar social, que por lo menos en España, como Jordi decía, a raíz de esta pandemia, se ha visto bastante reforzado, al menos el discurso de manera transversal, salvo los radicales de extrema derecha, por supuesto, de la salud pública. Entonces, puede ser también a nivel, quizás por la misma atención que tú planteas, Jordi, en España con el tema de la concertada, que también la clase media en general, en Cataluña eso lo experimentamos de todas maneras, ¿no? Y en Latinoamérica también una oportunidad, por lo que plantea Inés, una oportunidad para que la escuela pública logre ese fortalecimiento y esa validación social que, por ejemplo, en España tiene hoy en día la salud pública. ¿Tú lo ves eso posible en Latinoamérica, Inés? ¿Lo ves eso posible también, Jordi? Bueno, y si querían hacer análisis de los distintos continentes también, no hay problema. Yo creo que sí, que estamos en un momento en el que hay como mucha más conciencia de la importancia de eso. Incluso creo que, por ejemplo, algo que no era tan esperable, pero hay mucha valoración del trabajo de maestros, ¿no? Bueno, que ahora que tengo que cuidar a mis niños y mis niñas en casa, me doy cuenta de lo que cuesta, de lo que cuesta hacerlos hacer una tarea, lo que cuesta, ¿no? Bueno, nada, sentarlos a trabajar, a estudiar. No sé cuánto dure esto, a veces, ¿no? Los movimientos también hay que tomarlos con pinzas porque son efímeros, pero creo que hay un momento bastante propicio, como decía Jordi, para que se fortalezca lo público, entre otras cosas la escuela pública. Y yo diría, más allá de la escuela estatal, pública estatal, me parece que hay una idea de que la institución escuela cumple ciertas funciones que son importantes, ¿no? Y que no es la de guardería, no solamente, ¿no? Sino que hay también una idea, bueno, hay muchos aspectos del aprendizaje que son más colectivos, ¿no? Que además, bueno, yo creo que las tecnologías, volviendo a esta idea, sí, vamos a sistemas más híbridos, pero también me parece que hay una revalorización de ese aprendizaje que pasa un poco en silencio cuando estamos juntos, ¿no? Que cuando, no sé, no todo se verbaliza, ¿no? Puedo mirar, yo ponía ese ejemplo, bueno, a veces miro lo que está haciendo el compañero y no es exactamente que me copie, o sí me copio, no importa, ¿no? Pero que estoy aprendiendo con otros, ¿no? Me parece que hay esta idea, y en eso creo que también es muy interesante, y vuelvo a algo muy importante que dijo Jordi respecto a las tecnologías, entender que las tecnologías tienen concepciones pedagógicas, las plataformas tienen concepciones pedagógicas respecto a cómo aprendemos, y que en general, bueno, salen de Silicon Valley, del MIT, etcétera, son muy individualistas, ¿no? Es un sujeto
frente a la pantalla que hace ciertas operaciones y una idea de la cognición muy aislada. Creo que eso estamos viendo que no es cierto, ¿no? Y creo, a mí me da cierta esperanza. De nuevo, creo que si no pasan otras cosas eso no va a prosperar, pero me parece que sí puede ser interesante como poner más en evidencia qué tipo de pedagogías necesitamos para qué tipo de sociedad. Sí, lo que decías de la escuela es que no es una guardería, es curioso porque ahora que estamos hablando de la desescalada del confinamiento en España, que hay un debate sobre cómo, a nivel de detalles mínimos, hoy precisamente el Diario de la Educación ha publicado un artículo muy crítico sobre los proyectos del gobierno de permitir que la fase 2 vuelvan, creo que es la fase 2, a la escuela, a los niños de infantil, los niños y las niñas de infantil, de 0 a 3 y de 3 a 6. Y la argumentación que se hace desde el poder es los padres van a poder trabajar. Por lo tanto, necesitamos que los niños estén en un sitio seguros, cuidados, etcétera, etcétera. Es decir, se pone por delante las necesidades de la economía sobre otro tipo de cosas. Y se exigen una serie de salvaguardas sanitarias que las escuelas no pueden cumplir. Con niños pequeños, de separación, de espacios, de desinfección, de cuidado, en fin, realmente lo tiene complicado el gobierno, yo no los envidio. Pero sí, la escuela, a pesar de que desde nuestras autoridades se ve como una guardería, no es solo una guardería, es bastantes más cosas. Y es curioso porque somos como peces fuera del agua. Estábamos tan acostumbrados a una manera de funcionar que cuando ha fallado toda esa manera nos hemos dado cuenta que no sabemos respirar fuera del agua, que no llevábamos oxígeno y que no éramos capaces de responder a retos tan elementales como el espacio de las escuelas donde mantener las distancias, o cómo va a ser la entrada y la salida de los colegios, o cómo un profesor, con la plantilla actual que no se puede ampliar porque no hay dinero y habrá menos todavía, un profesor puede atender solo a 15 alumnos y no a los 30 habituales. Que son problemas muchas veces como muy menores, que no son problemas pedagógicos terribles, sino son simplemente de infraestructuras. Bien. Jordi, Inés, vuelvo a reflotar algo que mencionaron ustedes dos que me parece crucial en cuanto al vínculo con las pantallas y al efecto de nuestra vinculación con lo digital, que lo veníamos viendo antes del confinamiento, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra atención. Era una de las cuestiones en las escuelas públicas, privadas, concertadas, digo, en el espacio público de la escuela, y estar ahora conviviendo con esta economía de la atención que viene fagocitada por las empresas digitales, en donde la atención pasa a ser una mercancía, en donde el modelo de negocio está en explotar cada vez más nuestra atención para generar más datos personales, y cómo se reforzó todo esto con el confinamiento y con la complejidad para intentar dar una clase de manera virtual con todas estas distracciones que podemos tener a mano, ¿no? Entonces, quería preguntarles puntualmente si ustedes ven como necesario cultivar o desarrollar una cierta actitud digital crítica, y si ustedes ven que se está realizando esto, no en alguna escuela puntual, sino quizás tampoco a nivel currículum, pero sí a nivel de, no sé si de política pública o de planificación del sistema educativo. Si quieres empezar tú, Inés. Sí, yo creo que ahí, bueno, el trabajo de Ben Williamson es muy importante, ¿no? Y de otra gente en relación a pensar esto de, bueno, la economía de datos y el Big Data en educación, ¿no? Y cómo está, y bueno, y otra gente que está trabajando las nuevas economías de la atención. ¿Qué es lo que se puede hacer respecto a eso? Yo no tengo tan en claro. Creo que tenemos, por un lado, yo creo que ahí el espacio de la escuela como un espacio de conexión regulada es importante, porque, bueno, en la casa, por supuesto, podemos poner más políticas de control de las pantallas, pero me parece a mí que son mucho más forzadas, ¿no? Cuando uno está en la escuela, bueno, no sé, hay un trabajo colectivo que te obliga honestamente, genuinamente, a ocuparte de otra cosa que no sea la pantalla, ¿no? Entonces yo ahí creo que la escuela tiene que, por supuesto, tomar en el currículum, tomar las cuestiones digitales, educar, si queremos ciudadanos digitales críticos, ¿no? Creo que tenemos que hacer muchas más cosas de las que hacemos, pero también creo que tiene que ser un espacio
de nuevo, de una conexión regulada, ¿no? Y no de una conexión permanente como pasa muchas veces en los hogares, ¿no? Creo que también ahí coincido con algo que decía Jordi, no creo que haya que tomar este momento de la emergencia como el momento de lo que va a ser el futuro. Me parece que efectivamente desde la oferta pedagógica podemos ser mucho mejores que lo que estamos siendo en la emergencia. También, ¿no? Hay mucha experiencia de trabajo de plataformas virtuales de enseñanza que están muy bien hechas, pero llevan mucho tiempo, llevan mucha preparación, no necesariamente son tan costosas, pero sí hay, cuando uno da una clase virtual, tiene meses de trabajo, y no solo de uno, ¿no? Sino de la gente que diseña, que arma cosas, ¿no? Más interesantes, que piensa qué tipo de intercambio se quiere. Bueno, todo eso requiere una preparación que no tuvimos en la mayoría de los casos y que salimos con la que pudimos. Entonces, esto que pasó yo creo que no es muy representativo de lo que podría pasar si le ponemos más orden pedagógico, más sentido pedagógico, ¿no? Y creo ahí que en relación a lo que planteabas de la economía de la atención, bueno, en esa forma, si se quiere, más híbrida, o en esa escuela que se haga más cargo de que vivimos en una sociedad altamente digitalizada, me parece que hay que pensar cómo abordar la cuestión de la atención, ¿no? Yo me inclino de nuevo más a una idea de regulación de las conexiones, ¿no? Para que también pueda ir habiendo más una autorregulación en los chicos cuando crecen, ¿no? Y bueno, que puedan entender que, digamos, no está bueno estar todo el tiempo conectado, ¿no? Que hay cosas que se resuelven bien en pantalla y otras cosas que no se resuelven tan bien, y además que la pantalla no quiere decir, no es una sola cosa homogénea, ¿no? Que hay muchas ofertas, hay más interesantes, más desafiantes, hay otras menos desafiantes. Está bien, yo un rato quiero, ¿no? distraerme y también juego jueguitos y hago cosas que no me hagan pensar mucho, ¿no? Y me calman la ansiedad, por supuesto, pero si hago nada más que eso todo el día, sí, termino en problemas, ¿no? Y mi mundo cultural, mi mundo social termina siendo muy, muy restringido, ¿no? Entonces creo que ahí sí tenemos que trabajar mucho más, con mucha más sutileza el momento en que vivimos y los desafíos políticos y pedagógicos que plantean. Sí, bueno, yo englobaría el tema bajo una rúbrica, que es el concepto de competencia digital. Creo que los modelos, los marcos de competencia digital que tenemos, como el conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas que deben adquirir los chicos y las chicas en el periodo de educación obligatoria, surgen en ciertos contextos, por ejemplo, la Unión Europea, para preparar trabajadores de la sociedad de la información. El objetivo es preparar gente empleable, gente que pueda aprender a utilizar las nuevas tecnologías, las máquinas, y integrarse en los sistemas productivos sin demasiado gasto en formación para el puesto de trabajo por parte de los empresarios. Frente a esto, en los últimos años han surgido visiones más críticas. Yo quiero mencionar, por ejemplo, un concepto, igual que hay un concepto surgido en Italia de slow food, de comida lenta, ha aparecido un concepto de slow tech, de tecnología lenta. ¿Y qué es tecnología lenta? Pues es tecnología pensada para los seres humanos, es decir, tecnologías que deben ser buenas, deben ser limpias y sostenibles en el tiempo y deben ser justas. Y pondré solo un ejemplo. Cuando compramos un móvil, un teléfono, un celular, solo tenemos consciente o solo somos conscientes de un periodo de tiempo del celular, que es cuando vamos a la tienda, pagamos y lo cogemos, y cuando lo sustituimos por uno más nuevo, que quizá en la tienda lo dejamos en un contenedor. Sobre el coltán y las tierras raras y lo que ocurre en ciertos países africanos para producir los componentes del teléfono, eso lo apartamos. Sobre lo que ocurre con el teléfono una vez desechado en algunos sitios de África y de China, con los desechos industriales y el peligro de la falta de reciclaje, todo eso lo desechamos. Sin embargo, los teléfonos podrían, por ejemplo, estar diseñados para durar más. Podrían estar diseñados para no requerir reparaciones a cargo de especialistas. Hay algunos ejemplos de diseño para la sostenibilidad. Y eso es solamente un pequeño ejemplo de este tipo de corrientes. Yo creo que hay presiones muy fuertes para mantener un mercado. Pondría un ejemplo, mi ambivalencia respecto al pensamiento computacional. En la próxima reforma de currículum de cualquier país desarrollado, en la próxima, si no ha entrado ya, entrará en las escuelas el pensamiento computacional y enseñar a programar y la robótica educativa. ¿Es bueno? Es bueno y es malo. ¿Cuál es el objetivo? Capacitar críticamente a los alumnos o, digamos,
modelar sus actitudes respecto a ciertos sectores y ciertas empresas. La verdad es que hay discursos sobre competencia digital, crítica, yo creo que hay cosas muy interesantes, hay que trabajar muchísimo más, desde luego. Las autoridades tienen el deber de proteger, sobre todo a los niños, de las actitudes y de las conductas depredadoras de las empresas, sobre todo cuando cometen ilegalidades o cuando hacen cosas como, por ejemplo, ingeniería fiscal para no pagar impuestos porque están en paraísos fiscales, que son las empresas tecnológicas lo hacen habitualmente. Y creo que de alguna manera, junto a la regulación por parte de las autoridades, la educación debería adoptar visiones más complejas, donde la parte crítica no sea solamente lo que nos produce a nosotros pobres occidentales la tecnología en estos tiempos de confinamiento donde, mira, no tenemos ni un segundo para respirar. Demonios, esa tecnología se produce a precios de saldo de risa en el tercer mundo con sueldos de hambre y contamina el tercer mundo cuando nos deshacemos de ella. O, por ejemplo, no está diseñada para la gente mayor, está diseñada para cierto tipo de usuarios. O, por ejemplo, esas tecnologías deberían intentar durar en el tiempo, no estar basadas una industria en que cada 18 meses cambiemos de móviles el 70 o el 80% de la población. Eso es insostenible de todo punto, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer muchísima faena, muchísimo trabajo, sobre todo a nivel educativo, concienciando a la gente e intentando, si me permitís el atrevimiento, construir un nuevo tipo de relación de los seres humanos con la tecnología. Una relación que sea más realista, más crítica, más distante en algunos temas, que no la rechace como si fuéramos luditas o porque sí, o toda o sin motivo, pero que sí que sepa mantener cierto tipo de distancias. Y ahora en este periodo lo hemos visto. Las empresas tecnológicas durante el periodo del coronavirus son simpatiquísimas. Te dejan usar todo gratis, te amplían a 250 usuarios los usuarios de videoconferencia. Es decir, se ha portado muy bien, pero todo eso no es gratis. Todo eso tiene un precio que vamos a pagar. Lo pagaremos tarde o temprano. Y esto, en tecnología, y es un viejo dicho, es como una partida de póker. Si a los 5 minutos de entrar en la partida no has distinguido quién es el primo, es que el primo eres tú. En estos regalos de tecnología, normalmente, el todo gratis significa que tú eres el producto que venden las compañías tecnológicas. Igual que tu atención es el producto que venden las televisiones en abierto a los anunciantes. Venden tus minutos de atención y tú te crees que eres un consumidor cuando en realidad lo que eres es el producto que venden. Pero bueno, nos estamos saliendo un poco de No, madre. súper. No, pero Mira, a mí perdón, me adelante, preocupa, adelante. sí, me preocupa muchísimo una combinación que me parece terrorífica, que es neoliberalismo brutal más desregulación, sobre todo, más tecnología. La tecnología es muy poderosa, ha cambiado el mundo. ¿Son herramientas? Sí, sí, son nada menos que herramientas y está cambiando el mundo. ¿En qué dirección? En la dirección de quien manda. Y esa mezcla de neoliberalismo y de esta época Trump, llamémoslo así, de desregulación, etcétera, mezclado con tecnología poderosa, esto nos va a llevar a un punto quizá de no retorno. Quizá que no tenga la cosa demasiado remedio. Bien, a ver, dejar en claro que por nosotros seguiríamos hasta mañana hablando con vosotros, porque cada tema abre una dimensión, pero para dejarlos libres, para que otras personas aprendan de vosotros, les vamos a hacer las últimas 2 preguntas, ¿vale? Porque no queremos irnos sin hacerlas. Bueno, de hecho son 2 y media, son bien, bien concretas. A ver, en síntesis, lo que hemos visto en este momento y de cara al mediano plazo, sin hacer futurología, pero hemos apreciado que el acceso al conocimiento, el acceso al contenido, la preocupación y la propia gestión que hacen ciertos centros para continuar con el trabajo de manera activa a través de las tecnologías es desigual, evidentemente, no ha sido igual. Esto en un estudio que hizo Xavier Bonal con Sheila González, que ya lo compartiré contigo, Inés, pero que aquí hemos estado conversando porque fue una encuesta que se hizo a la semana de que empezara el confinamiento, que respondieron a cerca de 40.000 familias. Es muy inusual, ¿no? Una muestra tremenda. Pero uno de los datos interesantes que nos arrojaba es que las familias, por ejemplo, lo tengo aquí anotado, así que voy a ser muy, muy concreto, ¿eh? Para no enrollarme, pero las familias cuyos padre y madre no tenían estudios universitarios tenían mucho más agobio
por la pérdida de la escuela por su propia creencia de que la escuela era una instancia que favorecía la inclusión social. Entonces, no tenían, se sentían el agobio de tener que buscar recursos para poder continuar enseñándole en casa a sus hijos, versus aquellos profesores, aquellos padres y madres que tenían estudio universitario, el dato es así de demográfico, no taxativo, que, bueno, que lo veían como algo no ideal por el tema del trabajo, pero no se preocupaba de que no fueran a aprender conocimientos porque ellos podían con sus propias competencias dotarlos de saberes durante esta época. En cualquier caso, cuando esto vuelva, esto podría demostrar una cierta brecha, ¿no? Una brecha entre aquellos que no pudieron, de acuerdo a estos propios datos, continuar con su proceso de aprendizaje y aquellos que sí. Bonal nos mostraba ayer, por ejemplo, datos de que hay algunos que siguen con las extraescolares, incluso, o sea, de baile, online, todo, de inglés, de cerámica, siguen a escuelas con esas extraescolares. Y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Versus otros que no tienen contacto con su escuela desde hace 40 días, 50 días, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esta segregación que potencialmente se puede ampliar entre aquellas escuelas que están on fire y que se contactan y aquellas familias que tienen las competencias con estos estudiantes, con sus hijos, para poder seguir un proceso formativo durante el tiempo, y aquellas que han debido parar y que justamente tenían la escuela como la herramienta en la cual apostaban por favorecer la propia asimilación de competencias? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podríamos gestionar? Porque es un desafío que desde septiembre tenemos, en España, en Chile, en México, en Argentina y en distintos lugares. Esto también lo apreciamos hace una semana cuando hablábamos con alguien de Argentina que nos decía que pasaba exactamente lo mismo, ¿no? En Chile está pasando lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar? Porque da la impresión que se aumenta esta brecha. Me gusta que dijo dos preguntas breves, ¿no? Y que me parece que la respuesta nos debería llevar 2 libros. Bueno, está bien. No solo breve, sino que la pregunta es: solucione el problema de los gobiernos de medio mundo. Aquí, charlando. Claro. A ver, ¿alguna idea? Mira, yo no sé, da para mucho y efectivamente creo que es un tema sumamente complejo, pero para mí primero, o sea, varias ideas me surgen en lo que dices, ¿no? Una es, no necesariamente porque llenemos toda esta parafernalia de la que habla Selwyn, las cosas van a ser mejores, ¿no? Entonces creo que también hay que ver un poco que hay mucha espuma de cosas y que no necesariamente van a producir todo eso que se espera, ¿no? Después tenemos la eterna desigualdad, llamémoslo en términos burderianos, de capital cultural, que estaba, que está, que sigue estando, y en todo caso lo que hace es volverlo mucho más visible. Volvemos a esta idea que decía Ezequiel, el gran reflector, este gran reflector que lo que hace, me parece, este momento es ponerlo mucho más en evidencia, ¿no? Pero, y por ahí está bueno, porque en un sentido, bueno, va a plantear algunas conversaciones públicas de qué hacemos con esto, ¿no? Seguimos haciendo de cuenta que alcanza con lo que ofrece la escuela o no. Yo igual creo que, bueno, lo que la escuela puede hacer tiene sus límites, también tiene sus posibilidades, ¿no? Y yo diría, bueno, si la escuela puede en septiembre, a la vuelta, plantear buenos tipos de trabajo, ¿no? Respecto a qué te pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué aprendiste? Cómo tratar de construir, no sé, como formas más de codificar, de acumular eso que se aprendió, de sistematizarlo, va a estar bien. Y en el fondo, no sé, el que no tuvo todas esas clases, pero pero pasó por una experiencia existencial, que puede después, además, volcarla en otros lenguajes, ¿no? Que ojalá que pueda escribirla, que si no, que pueda armar un video, una buena exposición oral, lo que sea. Bueno, nada, me parece que eso va a poder ir planteando algo de lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Que es enriquecer no sé, esos lenguajes, esas referencias, esas experiencias que uno tiene, ¿no? O sea, Entonces, a ver, perdón Inés que te interrumpí. sí, Si sí, te sí. entendí bien, como tratar de crear instancias a la vuelta de poder incluir las perspectivas, las construcciones de sentido, las voces de los jóvenes que desarrollaron en esta etapa, ¿no? Como escuchar Así es. de sus demandas. Totalmente. Y por ahí eso, no sé, a mí también en esto me gustó lo que decía Tonucci respecto a todo lo que vamos a aprender que no está en el programa, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo, no lo que vamos a aprender, ¿no? Las cosas que surgieron sobre, bueno, cuánto más sabemos sobre los sistemas de salud, sobre el Estado, sobre la farmacéutica, sobre los procesos de investigación científica, ¿no? Sobre la sociedad, ¿no? Sobre cómo viven los vecinos, no sé, digo, hay un montón de cosas que
que se pueden trabajar, para mí habría que hacer buenas unidades curriculares, y ahí me parece también que es importante que no se los pongan en la espalda de los maestros, que esto lo piensen las políticas públicas. Bueno, no sé, ¿no? Qué sé yo, qué buenas, por ejemplo, yo estoy leyendo muchos blogs de escritores, ¿no? Hay cosas realmente fantásticas. Bueno, me encantaría que esto sea material de trabajo en la escuela, y que es un modo también de conectar, no sé, a mí no me gusta la palabra nivelar, ¿no? Pero me parece que es conectar con una experiencia que tuvimos todos, ¿no? Entonces creo que desde ahí se puede construir también, bueno, qué sé yo, no sé, algunos tendrán mucho más cerámica, danza, inglés, pero también qué es lo que quiero, ¿no? Vuelvo a esta idea de, bueno, pues qué es lo que quiero que aprendan en la escuela. Y bueno, quizás no es todo eso, sino que es algo más básico respecto a ciertos lenguajes para expresar, ¿no?, los propios modos de existencia, ciertas formas de construcción colectiva, ¿no?, de lo social, del conocimiento, etcétera. No sé, iría por ese lado, pero hay que pensarlo más. Jordi. Jordi. Estás... Complicado, sí. Estaba tomando notas de lo que decía Inés. Se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a decir una que es la última que he apuntado, que es la siguiente. No hacer daño. Me explico. Quizá deberíamos pensar en reducir los contenidos del currículum a lo esencial y no hacer que la pedagogía y la escuela todavía marque más las diferencias, etiquetándolas a través de notas, calificaciones, evaluación a los más desfavorecidos. Es decir, ¿y si intentamos que la escuela no haga daño ahora cuando volvamos? Y eso me sugiere más cosas. Por ejemplo, medidas de refuerzo para quien más lo necesite, pero para ellos y sus familias, porque posiblemente no sea solo dentro del aula donde se necesiten, sino también fuera del aula. Eso implica, por ejemplo, medios. En alguna comunidad autónoma, en la mía, por ejemplo, las autoridades han repartido de urgencia tablets y tarjetas para acceder, pero poder acceder a las plataformas y al contenido a través de tablets no soluciona otro tipo de problemas de tipo social, cognitivo, capital cultural y actitudes de los padres que hablábamos antes. Tiempo y tranquilidad, esa también sería otra cuestión que yo plantearía. Ahora vivimos en un momento como muy histérico, estamos todos corriendo como pollos sin cabeza, pero no paramos de correr. El currículum, por lo menos en ciertos niveles, es circular y todos los años les dan la vuelta a los mismos temas. Las subordinadas se explican en todos los cursos de primaria y en la mitad del bachillerato. Quiero decir con ello que quizá un buen análisis del currículum y una poda de cosas no esenciales del currículum y la inclusión de lo que decía Inés, de experiencias de aprendizaje que nos ayuden a racionalizar, a pensar, a ser críticos y a cambiar un poco el chip, nos vendrían bien. A mí me preocupa también que este periodo nos lleve a exigir revoluciones pedagógicas y a no exigir cambios en contenidos. ¿Cómo vamos a explicar ciertas cosas después de esto? ¿Cómo vamos a explicar la globalización? ¿Cómo vamos a explicar cuestiones económicas cuando la respuesta al coronavirus de países como Estados Unidos y el Reino Unido ha sido la economía primero, la salud de la gente ya se apañarán? Es decir, el coronavirus, el periodo este de confinamiento y una pandemia brutal, que en 100 años no tendremos otra ocasión, no nos va a hacer repensar ciertos temas en el currículum. Quizá deberíamos. Y luego yo, quizá más confianza en los chicos y en las chicas que vuelven, más en su capacidad para sorprendernos, para hacer cosas, para crear, para convertir experiencias en conocimientos y en vivencias significativas y para comunicarlas a los demás. En este sentido, yo no sé si esto que voy a decir luego no se va a entender, pero hay una especie de mantra en España en las redes sociales que es reducir la ratio en las escuelas, en las aulas y aumentar las plantillas. Yo creo que si reducimos la ratio de las aulas y se aumenta la plantilla de profesorado, si resulta que hacemos lo mismo que hacíamos antes, no cambiaremos nada. Unos cuantos alumnos menos para hacer los mismos métodos, las mismas metodologías con el mismo currículum, no va a servir de nada. Quizá
la revolución esté en replantearnos para qué es la educación. No es para encontrar empleo ni para aumentar la empleabilidad de los sujetos, sino quizá para que encuentren sentido y significado y para que sepan integrarse en una sociedad y formar ciudadanos y ciudadanas críticos y activos, ¿no?, en esa búsqueda de la justicia. En ese sentido, quizás sea una ocasión para hacerlo. Fe tengo poca en que se haga, pero bueno, ya veremos. Claro. Bien, bueno, Inés, Jordi, llegamos a la última pregunta, que esta les juro que es breve, y que es más a nivel personal. ¿Qué hábitos han incorporado en estos días y que post pandemia quieran reconquistar, ¿no? Que quieran mantener? Algunas cuestiones de su diaria que hayan incorporado y que las quieran, como decía, mantener, defender. Esto se lo estamos preguntando un poco a todas las personas con las que estamos charlando. Hemos llegado a escuchar cuestiones muy básicas como tomar el desayuno, o sea, despertarme todas las mañanas y desayunar, que no sé si afortunado, lamentablemente era algo que muy pocos podíamos llegar a hacer haciendo foco, ¿no? Disfrutando ese momento presente, así que bueno, les dejo esta última y ya después cierra Pablo. Yo creo que, bueno, por esa línea de desacelerarse, ¿no? Me parece que esto ha sido como un parate obligado. En mi caso, que por ejemplo viajo mucho, bueno, me vino muy bien, estoy muy contenta de no obligadamente no viajar y tener más tiempo en casa. Creo que también uno está mucho más atento a prácticas de cuidado, y no me refiero a lavarme las manos, sino más bien, bueno, esta sensación de, bueno, sobre todo al principio con mucha angustia respecto, bueno, cómo van las enfermedades, etcétera, bueno, cómo mantener, yo hago yoga, bueno, entonces todos los días, ¿no? Hacer un rato, bueno, hay otros que hacen meditación, no es mi caso, pero no sé, como estar mucho más pendiente de ciertas prácticas de cuidado propio, de cuidado de los otros, que me parece que son importantes y ojalá que puedan mantener. Sí creo que para todos, bueno, y en nuestro caso estar confinados en familia también, no sé, genera otros lazos, ¿no? Buenos, no sé, esto de sentarnos a comer con tiempo, no estar corriendo, siempre lo hacíamos, pero bueno, ahora con mucho más permiso. Y bueno, creo que eso sí ha sido, ¿no? Muy bueno. Después otra cosa que hicimos que nos gusta mucho es todas las noches tratar de ver una película juntos, y bueno, cada uno nos vamos turnando quién elige la película, ¿no? Y bueno, y eso también creo que nos une mucho, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una forma de transmitir la cultura y también nada, ¿no? De armarse y tener temas de conversación, porque después cada uno está encerrado en su pantalla, trabajando, estudiando las chicas, ¿no? No sé, cada una la suya, pero esos momentos colectivos, cuidarlos. Bien. Bueno, es muy simple, yo quiero seguir haciendo tartas, y como estoy haciendo ahora en casa. Antes ya hacía alguna, pero claro, a falta de tiempo, etcétera, pero no, ahora no falta para desayuno o para cenar una estupenda tarta de queso. Una tarta, sí. Estilo de la viña, o hacer una cosa que aquí en mi tierra se llama tarta malfeta, mal hecha, que es, bueno, sale siempre bien, es una especie de bizcocho con un poco de canela, con azúcar por encima, y bueno, seguir viendo algunas recetas de YouTube y guisar para mi compañero y para mí, porque creo que vinculado al acto de preparar la comida, en el fondo es un acto de amor, es un acto de compartir cosas y de cuidado, como decía Inés, y que cuando vas corriendo a todas partes como antes, lo dejas de lado, ¿no? Comes cualquier cosa, vas rápido, te saltas comidas, como decíais vosotros, etc. Y ahora la verdad es que comemos muy bien y muy satisfecho. Ese es uno de las cosas que mantendré. Otras espero perderlas, que es el andar todo el día en pijama por casa, porque no es de recibo el ser tan desordenado y tan caótico. Yo os enseñaría cómo tengo de cables este sitio donde estoy. Tengo acá 2 altavoces enormes con muchos cables. Esto tampoco espero que dure. De hecho, ya tengo un ultimátum para, en cuanto volvamos a trabajar, todo el set que tengo aquí montado, desmontarlo rápidamente. Pero bueno, por ahí van los tiros. Y ahora yo creo que vosotros dos deberíais decirnos, contestar a la misma pregunta.
¿qué vais a hacer? ¿No? Nos lo debéis. Sí, sí, sí. En mi caso, yo lo primero que se me viene después de escucharlo y de escuchar a tantas voces interesantes este último mes, que ha sido, como diría Deleuze, mi punto de fuga. Porque yo no estoy en Barcelona, estoy en Navarra, nos vinimos acá porque mi suegra estaba en una situación de salud mala y nos pilló justo acá cuando no pudimos volver, y con los dos niños acá en casa ha sido tremendo. Son muy pequeños como para organizarnos a ver una peli, así que solo Íñigo de 5 años elige las pelis y tenemos que ver las que él elige, ¿no? Los superhéroes y todo esto. Pero lo he disfrutado mucho, he estado mucho con él, y yo creo que la familia se organiza, pero nosotros nos organizamos para en la tarde, por ejemplo, estar juntos. Yo nunca me lo imaginé desde que estoy trabajando, y ir a pasear ahora que se puede salir. Bien, y yo seguro también conquisto el tema del desayuno. Nunca en la vida, ni cuando vivía en Chile con mis padres, me sentaba a desayunar, y ahora me levanto yo el primero, les preparo el desayuno a mi compañera y a mi hijo, escuchando algo de música, me siento, y creo que es algo que me encantaría poder hacer en el futuro. Es difícil, ¿no? Pero me hace partir la mañana con otra disposición, sin duda. Sí, yo le agrego ahí el hecho de poder contemplar el silencio de la mañana, mezcla con el desayuno. Yo vivo justo enfrente de una montaña en el Carmel, y el silencio total de la noche es algo impresionante. Y cuanto más minutos me pueda quedar escuchando el silencio, es una de las cosas que quiero seguir manteniendo. Y después, bueno, tener más tiempo para leer, eso es algo, y libros de papel, ¿no? Para quienes seguimos con ese lindo hábito. Y me sumo un poquito a lo de Inés. Yo no hago yoga, pero un poquito de ejercicio, sobre todo ante la energía que no estamos gastando por ni siquiera caminar, que el fin de semana, no sé tú, Jordi, si pudiste salir. Yo salí sábado y domingo. El dolor de músculos que tuve, me di cuenta estos 50 días. Bueno, Era esa. amigos, los despedimos, les mando un beso a Inés allá, bueno, también otro a Jordi, que estén bien, que estos días que nos quedan todavía sean de mucho trabajo, pero con la pausa que vosotros mismos estáis reconociendo que tenemos que darle un poco a nuestro día a día, que esto quede y que, bueno, estemos ahí haciendo frente a todos los desafíos educativos que se vienen en adelante, en una nueva potencialmente era que a lo mejor va a ser parecida a esta, pero que sin duda nos va a necesitar para estar pensando. Así que un abrazo y que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.